«Padre, ¿de qué color es el cielo?». La pregunta, hecha con voz temblorosa, cayó como un puñal en el silencio del despacho. Alejandro Montenegro, uno de los hombres más ricos del país, el tipo de millonario cuya fortuna se calculaba en cifras inimaginables, se quedó inmóvil. ¿Cómo le explicas a tu hijo algo que nunca ha visto antes? ¿Cómo describir el azul a unos ojos que solo conocían la oscuridad? El nombre del niño era Gabriel. Tenía apenas 7 años, y a pesar de vivir en una de las mansiones más lujosas de la ciudad, su mundo era vacío y sin color. Desde que nació, la ceguera lo acompañaba, una sombra implacable y eterna. Los médicos habían hablado de su destino desde los primeros meses de vida. El nervio óptico está dañado, decían con frialdad, como si la vida humana fuera solo una ecuación más sin solución. Su hijo nunca verá, repetían en cada consulta, mientras pasaban de un diagnóstico a otro, pero nunca ofrecían algo más que promesas vacías y tratamientos que parecían más intentos frustrados. Alejandro, cegado por su orgullo y por la creencia de que el dinero podía resolver cualquier cosa, lo intentó todo. Llevó a Gabriel a hospitales en Europa, en Asia, en América, pagó por cirugías experimentales, contrató a los especialistas más renombrados, pero nada funcionó. Gabriel, sin embargo, no pedía médicos ni cirugías. Solo pedía lo que cualquier niño desearía: correr bajo el sol, mirar el rostro de su padre, conocer el mundo que todos los demás veían y que él solo podía imaginar. Pasaba las tardes dentro de su enorme mansión, acariciando sus juguetes sin jamás verlos. Preguntaba a los empleados qué era el rojo, el azul, el verde. El rojo es como el calor del fuego, le explicaban. El azul es como la frialdad del agua. El verde es el olor del césped recién cortado. Gabriel escuchaba con una sonrisa forzada, pero por dentro lloraba. Su único sueño era poder ver, aunque fuera por un segundo, el mundo a su alrededor. En una de sus tardes solitarias, se escondió detrás de las cortinas, en un rincón de su cuarto, y susurró: «Daría cualquier cosa por ver una estrella, solo una». Las palabras se perdieron en el vacío de la mansión, pero Alejandro, que pasaba por la puerta, las escuchó. Su corazón latió más fuerte, pero desvió la mirada. Era más fácil pensar que la solución estaba en los millones de dólares que poseía. ¿Cómo podría imaginar que la verdadera esperanza vendría de un lugar inesperado, de manos envejecidas y humildes, invisibles para todos, excepto para el corazón de Gabriel, que anhelaba la luz? Esa noche, mientras la mansión Montenegro hervía con los sonidos de una reunión de negocios, Gabriel estaba solo, sentado en el jardín. Era el único lugar donde se sentía un poco más cerca del mundo. Sintió el viento acariciar su piel y sonrió. Incluso en la oscuridad, el mundo podía ser hermoso, pero él quería tanto ver. «Daría cualquier cosa por ver una estrella», murmuró nuevamente, como si la frase pudiera transformarse en algo real. Alejandro, observándolo desde lo alto de la escalera, no pudo desviar la mirada. El orgullo aún estaba allí, pero comenzaba a formarse una duda en su corazón. Para él, las soluciones estaban en las cirugías, en los médicos, en el dinero. Pero Gabriel, sentado en el banco de piedra, parecía haber encontrado algo que él mismo nunca había buscado: la capacidad de soñar, de desear. Alejandro no lo comprendía, pero su hijo ya se estaba preparando para el mayor cambio de su vida. La luz no vendría de ningún hospital europeo ni de cirugías costosas. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, la mansión Montenegro recibió una visitante inesperada: el doctor. Valdés, un oftalmólogo reconocido por curar a los más poderosos, llegaba para otra consulta, esta vez con Gabriel. Alejandro lo recibió con su típica postura, arrogante y superior. «Pagaré lo que sea necesario», dijo con voz grave. «No importa cuánto cueste, quiero a mi hijo viendo». El médico revisó los exámenes y con expresión seria dijo lo que todos los demás ya habían dicho antes. Lamentablemente, el nervio óptico de su hijo no responde. No hay cirugía ni tratamiento que pueda devolverle la visión. Alejandro, furioso, se levantó de la silla, casi derribando la mesa. ¿Cómo que no se podía hacer nada? Él no lo aceptaría. La ciencia no podía ser más fuerte que el poder del dinero. Gabriel, escuchándolo todo desde la escalera, bajó lentamente.
Su voz era suave, casi inaudible. «Papá». El doctor también dijo que nunca más veré. Alejandro no respondió de inmediato. Se acercó a su hijo, tocándole la cabeza con ternura, pero también con frialdad. «No te preocupes, hijo. Papá encontrará a alguien. Seguiremos intentando». Pero Gabriel no quería más médicos. «Solo quiero que estés conmigo, papá», dijo con voz temblorosa. Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Alejandro, pero su orgullo le impidió ceder. Esa misma noche, en el gran comedor, Alejandro reunió a sus socios de negocios. Estaba decidido. «Mi hijo no estará ciego para siempre», declaró con la confianza de un hombre que creía tener el control de todo. «Hemos contratado a los mejores médicos. Hemos hecho los tratamientos más caros. Si es necesario, construiré un hospital solo para él». Sus socios aplaudieron, como siempre lo hacían. Veían el poder de Alejandro y lo respetaban o temían. Pero nadie sabía que, mientras él hablaba de negocios y dinero, su hijo estaba sentado en su cuarto, con lágrimas en los ojos, buscando algo que el millonario nunca podría comprar: amor, atención y tal vez, solo tal vez, un poco de luz. Los días pasaron, y la rutina en la mansión Montenegro se repetía. Los médicos iban y venían, se hacían exámenes y se acumulaban diagnósticos, pero nada cambiaba. Gabriel, cada vez más introspectivo, comenzó a rechazar los tratamientos. Le decía a su padre: «No quiero que toquen más mis ojos. La esperanza duele más que las agujas». Alejandro no sabía qué hacer. Su hijo no quería más médicos, solo quería compañía. Pero él no lograba entenderlo. Una tarde, mientras la mansión estaba llena de visitantes y negocios, Gabriel se escondió en los pasillos. Escuchaba las conversaciones de los adultos, intentando imaginar lo que decían. Allí, acostado en el suelo con su osito de peluche, murmuró una vez más con los ojos cerrados: «Daría cualquier cosa por ver una estrella». En el silencio del pasillo, un sonido inesperado lo interrumpió. Eran pasos suaves, casi silenciosos. Gabriel se levantó y con las manos extendidas siguió el sonido. La persona que encontró en ese momento cambiaría su vida para siempre. Era una señora mayor, con el rostro marcado por el tiempo, vestida con simplicidad y con manos pequeñas y arrugadas. Su nombre era Doña Emilia, una nueva empleada de la mansión, contratada como limpiadora. Para los demás, era solo una anciana que limpiaba los pasillos, pero para Gabriel era algo diferente. Ella tenía algo que el dinero de Alejandro nunca pudo comprar: un corazón abierto y la capacidad de ver más allá de lo físico. Gabriel, curioso, preguntó con voz temblorosa: «¿Quién eres?». Doña Emilia sonrió con una gentileza que él raramente encontraba en las personas a su alrededor. «Solo soy alguien que limpia los pasillos», respondió con simplicidad. Gabriel, con los ojos ciegos y el corazón lleno de preguntas, sintió algo extraño en la voz de aquella mujer. No había lástima, ni simpatía excesiva, solo una comprensión silenciosa y profunda, como si ella supiera lo que él sentía sin necesidad de palabras. «¿Tú conoces el cielo?», preguntó Gabriel, titubeante. «Nunca he visto el cielo, solo he oído hablar de él». Doña Emilia se acercó a él lentamente, sin prisa, y al agacharse a su lado habló con calma. «El cielo es inmenso y lleno de luz. Sientes el viento en tu rostro, ¿verdad? El cielo está ahí, aunque no puedas verlo. A veces, sentir es más importante que ver». Gabriel, sorprendido, sintió algo diferente en sus palabras. No era lástima, ni una simple explicación. Era algo más profundo, como si ella supiera más sobre la vida que él mismo. «Pero nunca he visto una estrella», dijo él, casi llorando. Doña Emilia lo observó con sus ojos plácidos y respondió: «No importa lo que veas con los ojos, hijo. Lo que importa es lo que sientes en el corazón. El corazón siempre sabe el camino». Gabriel no entendió completamente, pero algo en sus palabras le daba esperanza. Había comenzado a percibir que, a pesar de la ceguera, había algo que aún podía aprender. Doña Emilia se convirtió en una presencia constante en su vida, siempre allí para conversar, para escuchar, para ayudarlo a entender el mundo que no podía ver. En los días siguientes, Gabriel comenzó a buscarla. Ella no solo le enseñaba a escuchar los sonidos del viento, las voces de los árboles y el canto de los pájaros, sino que también lo hacía sentir las texturas a su alrededor.
Le enseñó a tocar las hojas de los árboles, a percibir el calor del sol en la piel, a sentir la suavidad de las flores y la aspereza de una piedra. Gabriel aprendió a escuchar el sonido del agua corriente, la textura de la tierra mojada, el olor de las flores. Comenzaba a entender que había muchos mundos que no necesitaban de la visión para ser apreciados. Alejandro, mientras tanto, aún no comprendía lo que estaba sucediendo con su hijo. Seguía intentando curarlo, contratando médicos, pagando cirugías, pero todo lo que veía era un hijo cada vez más distante. Gabriel parecía no importarle más los tratamientos, y para Alejandro eso era inaceptable. No puedo permitir que viva así, sin ver, se decía a sí mismo, mientras los médicos le decían que la ceguera de Gabriel era irreversible. Sin embargo, se negaba a aceptarlo. No era posible que su hijo tuviera un destino tan cruel. Una tarde, cuando Alejandro estaba en una reunión de negocios con algunos de sus socios, Gabriel y doña Emilia estaban en el jardín. Gabriel estaba sentado en su banco favorito, con las manos extendidas, sintiendo el viento en su rostro. Doña Emilia, que lo acompañaba todos los días, estaba allí a su lado enseñándole a escuchar el mundo a su alrededor. Gabriel comenzó a sentir algo diferente, como si hubiera algo nuevo en su percepción. Cerró los ojos y con voz temblorosa dijo: «Señora Emilia, siento algo diferente. Es como si la luz estuviera más cerca de mí». Doña Emilia sonrió con ternura. «Estás comenzando a percibir, hijo. La luz no está solo a tu alrededor, ya está dentro de ti». Gabriel sonrió, aunque aún estaba confundido. «No sé qué estoy sintiendo, pero es como si las sombras se estuvieran alejando». Doña Emilia tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Lo que sientes aquí es más importante que cualquier visión. El corazón, Gabriel, siempre sabe el camino». El niño, con lágrimas en los ojos, no supo qué decir. No sabía si aquello era real, pero sentía que algo estaba cambiando. Algo profundo estaba ocurriendo dentro de él. Mientras tanto, Alejandro, obsesionado con encontrar una solución médica para la ceguera de su hijo, comenzó a alejarse cada vez más de Gabriel. Creía que la solución estaba en las clínicas y en los médicos de renombre, que pagaría con lo que fuera necesario. Pero cuanto más alejaba a su hijo de los tratamientos que creía eran la única respuesta, más Gabriel se acercaba a doña Emilia. Ella estaba siendo su guía, no a través de curas milagrosas, sino a través de una paciencia silenciosa, una fe que no dependía de diagnósticos ni remedios. El tiempo pasó y un día Gabriel se acercó a su padre con los ojos llenos de esperanza. «Papá, yo vi una estrella, solo una, pero la vi», dijo con voz temblorosa. Alejandro lo miró con incredulidad. «¿Cómo puedes ver una estrella? No puedes ver nada, Gabriel». El niño, con lágrimas en los ojos, insistió: «La vi, papá. Vi una estrella, no con mis ojos, sino con mi corazón». Alejandro, furioso, se alejó, sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. Esa noche intentó una vez más, con una última esperanza, llevar a Gabriel a un nuevo médico. Estaban en una clínica reconocida, con los mejores especialistas del mundo, pero el diagnóstico fue el mismo: no hay nada que hacer. Su hijo está permanentemente ciego. Alejandro, desesperado, salió de la clínica, con la sensación de que todo lo que había hecho había sido en vano. Cuando llegó a casa, Gabriel estaba en el jardín, acostado en el banco, con la cabeza entre las manos, en silencio. Doña Emilia estaba a su lado, hablando suavemente. Alejandro los miró y, por primera vez, sintió una extraña sensación de impotencia. ¿Cómo podía negar que algo estaba sucediendo con su hijo? Algo que no podía entender, pero que estaba cambiando a Gabriel de adentro hacia afuera. A la mañana siguiente, Gabriel despertó con una sonrisa en el rostro. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Todavía no podía ver con los ojos, pero sentía la luz de una manera diferente. Doña Emilia, con su sabiduría sencilla, le enseñó a percibir el mundo de una forma que nunca imaginó posible. A través del tacto, del olfato, de la audición, Gabriel comenzó a entender el mundo a su alrededor de una manera más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras tanto, dentro de la mansión, el cambio en Gabriel no pasó desapercibido. Los empleados comenzaron a comentar entre sí sobre la transformación del niño. Antes, caminaba con dificultad por los pasillos,
siempre dependiendo de las paredes para orientarse. Ahora caminaba con más confianza, como si hubiera aprendido a ver con los otros sentidos. Ya no tropezaba en las escaleras como antes, y cuando alguien hablaba sobre el mundo a su alrededor, él podía describirlo con más claridad. Sus ojos aún estaban ciegos, pero su visión se estaba volviendo más profunda. Ya no era el niño triste que pasaba horas aislado en su cuarto. Estaba aprendiendo a percibir el mundo de una manera más completa. Alejandro, por otro lado, no podía ver el cambio. Seguía atrapado en la idea de que la solución para la ceguera de Gabriel estaba en los médicos, en los tratamientos caros y en las soluciones científicas. Cada vez más se alejaba de su hijo, creyendo que la cura solo vendría con más dinero y más medicina. Su mente estaba cerrada a la posibilidad de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicarse con cifras ni diagnósticos. Un día Alejandro, frustrado con la falta de resultados de las consultas médicas, decidió hacer un último intento. Organizó una reunión con los mayores especialistas en oftalmología, médicos que venían de diferentes partes del mundo, con décadas de experiencia y equipos de última generación. Estaba convencido de que si pagaba lo suficiente, finalmente encontrarían una solución para la ceguera de Gabriel. Los médicos, tras analizar los exámenes una vez más, llegaron a la misma conclusión. No hay esperanza. El nervio óptico está irremediablemente dañado. Alejandro, furioso, no podía aceptarlo. Gritó: «No puede ser. Dijeron que nunca vería, y ahora me dicen lo mismo. No lo acepto». Miró a Gabriel sentado en un rincón de la sala, con los ojos bajos, como si ya se hubiera acostumbrado al rechazo. «No me rendiré contigo», dijo Alejandro, pero sus palabras eran más para sí mismo que para su hijo. Esa noche, Gabriel no estaba en su cuarto. Estaba en el jardín, con doña Emilia, como siempre. Estaba aprendiendo a sentir más profundamente, a escuchar los sonidos del viento, el susurro de las hojas en los árboles, el canto de los pájaros. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando tocó el árbol más cercano, sonrió. «Sé qué es esto, doña Emilia. Sé que es un árbol», dijo con un brillo en los ojos. Doña Emilia lo miró con una sonrisa suave y dijo: «Sí, Gabriel, lo sabes. No es necesario ver con los ojos para entender con el corazón». El niño, emocionado, asintió, sintiendo la suavidad de la corteza del árbol bajo sus manos. Era como si hubiera tocado el alma de ese árbol. La conexión no era solo física, sino emocional y espiritual. Sentía el mundo de una manera que nadie podría explicar. Cuando Alejandro pasó por la ventana y vio a su hijo en el jardín con doña Emilia a su lado, sintió una mezcla de emociones que no lograba comprender. Había algo extraño en ese momento. Miró a Gabriel, con sus manos tocando el árbol, y sintió un nudo apretarse en su pecho. Quería entender qué estaba ocurriendo. Quería que su hijo fuera curado, pero ya no sabía cómo lograrlo. A la mañana siguiente, Gabriel estaba con una sonrisa radiante en el rostro, algo que Alejandro no veía desde hacía años. «Papá, vi el color rojo», dijo con voz temblorosa. «Vi el rojo en el vestido de la empleada. Sé qué es el color». Alejandro lo miró sin creer lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo, Gabriel? No puedes ver nada». Gabriel, con los ojos brillando, respondió: «No, papá, puedo ver. No con mis ojos, sino con mi corazón. Sé lo que estoy viendo». Alejandro, sin saber qué decir, miró a su hijo, ahora diferente. Algo en Gabriel había cambiado. Era como si la oscuridad se estuviera disipando poco a poco, pero él no podía aceptarlo. ¿Cómo podía creer que su hijo realmente estaba comenzando a ver? La idea de que esto pudiera ser verdad lo desafiaba de una manera que nunca había experimentado antes. Esa noche, tras la reunión con los médicos, Alejandro se sentó solo en su despacho, mirando los informes y diagnósticos. Sentía un vacío en el pecho, como si todo su mundo se estuviera desmoronando. Todo lo que creía, todo lo que había construido, estaba siendo cuestionado por algo que no podía controlar. Quería que la solución estuviera en sus manos. Quería que los médicos dijeran que su dinero había comprado la cura para Gabriel, pero sabía en el fondo que eso no ocurriría. La cura no estaba en el dinero, ni en los médicos, ni en las cirugías costosas. La cura estaba en algo mucho más simple, pero también mucho más difícil de aceptar. Estaba en el corazón de su hijo y en el amor incondicional de doña Emilia. Doña Emilia, por su parte,
seguía siendo la guía de Gabriel. No tenía respuestas científicas, pero tenía algo que ningún médico podía ofrecer: paciencia, amor y fe. Enseñó a Gabriel a ver el mundo con los ojos del corazón. Le enseñó a confiar en sí mismo, a creer que la luz existía, incluso cuando todo a su alrededor parecía oscuro. Y con el tiempo, Gabriel comenzó a percibir más, comenzó a distinguir formas y colores. Ya no necesitaba tanto la ayuda de doña Emilia para moverse por la mansión. Sabía dónde estaba la puerta, dónde estaba la escalera, dónde estaba la ventana. Comenzaba a percibir la luz de una manera que no se explicaba con palabras, pero que sentía profundamente. Alejandro, incapaz de entender, comenzó a inquietarse. Veía a su hijo caminar por los pasillos, ahora con más confianza, diciendo que veía colores y formas, pero no quería creerlo. No podía aceptar que el verdadero cambio estaba ocurriendo a través del amor y la paciencia, no a través de los millones de dólares que había invertido. En ese momento, Alejandro estaba ante una elección: seguir negando lo que estaba ocurriendo o aceptar que la verdadera cura estaba sucediendo en su casa, pero no de la manera que él imaginaba. Y fue así que un día, en el jardín de la mansión Montenegro, ocurrió algo extraordinario. Gabriel, con una sonrisa en el rostro, se volvió hacia doña Emilia y con un brillo en los ojos, dijo: «Veo, doña Emilia, veo el cielo, veo el color del cielo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Sí, hijo, finalmente ves. El cielo es azul, y tú lo ves con los ojos del corazón». Alejandro, que observaba desde la distancia, sintió que su mundo se derrumbaba. Miró a su hijo, que ahora miraba al cielo, y supo en el fondo de su corazón que algo había cambiado para siempre. No era un milagro médico, sino un milagro de fe, de amor y de paciencia. Había fallado en muchas cosas, pero en ese momento comprendió que el verdadero milagro no estaba en sus recursos ni en su riqueza. Estaba en el corazón puro de Gabriel y en la presencia humilde y sabia de doña Emilia.